Mujeres y colaboradora en periódicos del Estado. Tenemos también a Agustín Ávila Casanueva, él es divulgador científico, miembro colectivo CienciaVit y desde el 2021 coordina la unidad de comunicación del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM Campus Morelos. Bienvenidos. Muchas gracias, muy buenas tardes ya. Gracias por estar aquí acompañándonos a Karim y a mí. Muchas gracias al CRIM y a la Fiesta Libre y la Rosa por darnos el espacio. Y pues bueno, como dijo Luarce ayer, estamos aquí convocados por las utopías, lo cual es algo maravilloso. Y bueno, que nos propusimos, no estaba tan fácil, pero porque queremos hablar de las utopías, de resistir con la palabra, de hacer un fomento a la lectura, de meter algo de ciencia y a ver cómo nos va con todo eso. Pero creemos que sí lo vamos a lograr. Entonces, queremos empezar platicando pues justo sobre las utopías, pero como pues justamente la literatura nos ha ofrecido muchas advertencias al respecto y cómo también podemos aprender mediante la ficción y mediante estas lecturas. Entonces, pues bueno, uno piensa en utopía y luego se va a los libros y yo creo que la primera referencia tiene que ser Tomás Moro con el libro Utopía, que creo que nadie mencionó, pero bueno. Pero del otro lado creo que también hay una buena propuesta con Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. No sé si alguien leyó el libro por aquí. ¿De qué se trata Un Mundo Feliz? Pues de un mundo o una sociedad imaginaria, o bueno, más bien una alternativa de sociedad en donde los niños crecen in vitro, y cada uno es programado para actuar de cierta manera, y entonces pues no existe la familia, no existe, pues bueno, hay muchas cosas, ¿no? Y cada uno es feliz porque pues, te programaron para que fueras feliz con lo que tenías, con lo que tenías que desarrollar también. Y a mí es de mis libros que no sé, me abrió la mente, me abrió realmente la mente ese libro. Muchas gracias. Exacto, ¿no? Tenemos, pues, como el título lo indica, tenemos un mundo feliz, pero que rascándole tantito, pues, tal vez no. O sea, cuando uno lee así como justamente porque es un feliz, bueno, pues es que estás programado, te tienen en las onzas, te tienen alimentado de cierta manera, y pues tal vez no es lo que buscamos en la felicidad. Y la ciencia ficción hace eso muy bien. Bueno, la literatura fantástica, antes de que Efraín me regañe, la literatura fantástica hace eso muy bien. Siempre cuando le da luz a algo y decir, mira, pues tenemos todos estos avances científicos y vamos a poder hacer bebés que estén completamente sanos, bueno, durante toda su vida, ¿no? Y no va a haber hambre y no va a haber un montón de cosas porque ya la ciencia llegó a este nivel. Pero pues también es a costa de algo más, ¿no? O sea, mientras algunos viven la utopía no es para todos. Y creo que el punto de esta plática justo es decir, bueno, cuando hablamos de utopía suena maravilloso, suena increíble, pero ¿cómo asegurarnos de que la utopía sí se cumpla para todo el mundo? O sea, una utopía que solo funciona para algunas partes de la sociedad, ¿realmente es una utopía? ¿Realmente funciona o no? No sé qué quieras aportar, Karim. Pues justo en ese punto, algo que platicábamos cuando estábamos tratando de organizar esta charla, uno de los puntos que a mí me quedó como muchísimo en la cabeza es justo la gran diversidad humana, ¿no? Y entonces cómo iba a ser una sola utopía para un montón de humanos y humanas y humanes con características, necesidades, aspiraciones bien diferentes. Y es algo que también a veces como que se nos escapa, cómo la cultura moldea lo que somos, ¿no? Cómo la cultura hace que yo, Karime, tenga las aspiraciones que tengo, mi propia historia de vida, más allá de los genes, ¿no? Más allá de mi programación genética y la expresión de mi fenotipo, etcétera. Cómo esta cuestión cultural de mi ambiente moldea lo que mi utopía individual para mí es, ¿no? Y entonces, sobre esta novela de Aldous Huxley, pues
como tratar de hacer a la humanidad bien homogénea para que nadie se salga de este moldecito y estandarizar como quién es el humano perfecto, ¿no? Y entonces ahí pues los van condicionando, les dan estas medicinas que más bien les mantienen como algunos neurotransmisores tranquilitos para que no sientan que son infelices o no sientan el sufrimiento mismo que nos caracteriza como seres humanos, ¿no? Y que además también está en la misma expresión genética porque nos despierta este sentido o este instinto de sobrevivencia. Al sentirnos amenazados o amenazadas, pues sentimos dolor o sentimos sufrimiento y eso nos hace pues lo que somos, ¿no? Humanos. Pero también pensaba en cómo estas utopías, o como siempre concebimos la utopía como algo súper futurista, muy moderno, lleno de tecnología, con los avances científicos muy avanzados, donde hay curas para un montón de enfermedades, o para todas, más bien lo ideal sería así, ¿no? Para todas. Pero pensando en justo eso, yo decía, bueno, ¿y la naturaleza dónde queda, no? Incluso hasta en las películas, ¿no? Hablamos de algunas películas que íbamos a retomar acá, como la película de La Isla, que también está basada en un libro, no sé si la vieron. ¿Alguien quiere contarnos brevemente de qué va La Isla? Ah, yo vi quienes hicieron que sí. No, nadie de verdad. Tú sabes. Más o menos, ándale, cuéntanos. Bueno, pues en teoría es como, la película más bien trata de esta cuestión de tener como un grupo de humanos, ¿no? Que son pues clones de humanos que sí tienen poder para adquirirlos, ¿no? Y es esa como resguardo o banco de órganos para cuando llegan a tener algún problema, ¿no? Entonces creo que es como para ellos su utopía también, ¿no? Ese mundo perfecto para que nunca vayas a tener pues algún problema, o si tienes alguna situación de salud, pues vayas hacia ese punto y tienes tus órganos pues ya resguardados, ¿no? Para cuando sea la ocasión. Entonces de eso se trata, ¿no? Pero pues nadie piensa, por ejemplo, en los clones y en cómo viven ellos y lo que ellos sienten. Esa es la utopía que no vemos, ¿no? Justo, los clones piensan que viven en una utopía porque son súper felices, ¿no? Porque además en ambos casos están sometidos, ¿no? En un mundo feliz y en esta película de La Isla, la sociedad está sometida a hacer las actividades que les dicen, a comportarse como les dicen. En la película de La Isla hasta les dan clases de yoga y les dan buena alimentación porque les interesa mantener sanos a estos clones. Pero en realidad, pues siempre pasa que nuestro sentido de la injusticia, ¿no? Que además es un sentido que también se ha demostrado que sienten otros organismos, como algunos simios, ¿no? Incluso algunos insectos que a lo mejor no tienen el constructo de injusticia, ¿no? Pero saben que algo no está siendo equitativo, pues empieza a brotar, ¿no? Y entonces los clones intentan escapar de este lugar porque se dan cuenta más bien que son como el banco de órganos de otras personas que viven en una sociedad, que son ricos, que tienen poder adquisitivo, que viven como en su propia utopía y pues tienen a un son de repuesto por si algo les falla, ¿no? Entonces, justo en ambas, yo decía, pues, ¿dónde está la naturaleza? Porque incluso en La Isla mencionan nada más como hologramas de la naturaleza que les prometen a estos clones que cuando se sacan la lotería van a salir, ¿no? Entonces, como poniéndome a pensar dónde está el papel de la naturaleza, y como bióloga, dónde está el papel de la naturaleza en la utopía. Ahí me hice un montón de otras preguntas, pero vamos a dejarla aquí. No sé si Agus quiera como mencionar otra cosa sobre esto que estamos platicando. Sí, bueno, creo que eso es algo, también esta pues naturaleza medio de mentiras, ¿no? Lo vemos en la Matrix, que bueno, es toda una realidad también de mentira porque el planeta ya está completamente deshecho, que también es como otra utopía porque
bueno, al inicio todos eran súper felices y no funcionaba porque estaban como un reto, y luego ya los hicieron godines con trabajos como los nuestros, funcionaba mejor. Pero pues bueno, finalmente uno de los protagonistas pues traiciona a su grupo y dice no a la guerra, yo quiero que sí me cuenten mi cuento feliz, ya no me preocupo por nada, y cenar filete en restaurante todos los días y no me importa. Pero sí, creo que también con esta migración digital, que de repente, pues eso ya, pues puedes ir a otros lugares más o menos reales o no, y estarlos visitando sin tener realmente el cuidado natural, o pues justamente eso, ¿no? El decir, pues hay personas que sí pueden ir y pagar el avión y luego el tren y luego el viaje con el experto y llegar a el último recinto de la selva lacandona que no ha sido tocado, pero pues entonces ya esa selva solo existe para quienes pueden pagar el viaje de ir allá, porque la naturaleza que tenemos cerca ya está muy degradada, está contaminada, está invadida, entonces se convierten pues también en artículos de lujo y dices, no, bueno, mira, si es que pues todavía no, el calentamiento global no nos afecta tanto porque aquí está la selva y yo todavía puedo ir ir a ver pingüinos en Chile y en Australia, y todavía puedo ir a hacer no sé qué, y dices, bueno, pero puedes tú, o sea, la gente, ya vamos a Acapulco en Semana Santa y no es pues, la playa que nos gustaría visitar tal vez, ¿no? Y bueno, y ahora que fue la pandemia hasta había orcas y delfines y un montón de animales visitando la bahía, nada más porque pues, nosotros no estábamos ahí haciendo ruido y echando basura y haciendo un montón de otras cosas, ¿no? Digo, esto no es como por echarle la culpa individualmente a las personas, claramente tampoco, sino que pues eso, o sea, de nuevo el saber que existen para cierto grupo de personas estas oportunidades no implica que todavía están al acceso de todo el mundo, sino hay como otras cosas que hay que voltear a ver. Y qué interesante es que aún así nos atrevamos a decir que tenemos el derecho humano a vivir en un ambiente saludable, ¿no? Y que no esté al acceso de todos. Ahorita, mientras mencionabas esto, me acordé de un fotógrafo de naturaleza, porque ser fotógrafo de naturaleza es carísimo, ¿no? Yo me hice mi equipo gracias a CONACYT. Pero si no, es sumamente inaccesible, la verdad, es muy caro. Y entonces él se fue a Costa Rica y cuando regresa le pregunto que cómo le había ido. Me dijo, pues muy mal, no me gustó, pero traía unas fotografías impresionantes, ¿no? Y le dije, oye, pero tomaste muy buenas fotos. Pues sí, pero todo es artificial. O sea, aunque llegas al Ecolodge, ¿no? Le ponen trampas a los murciélagos y tú te sientas y le tomas foto al murciélago. Y entonces, mientras estás ahí, ya tomaste 100 fotos del murciélago con luces y todo, te hablan que en la casa de la señora fulana de tal acaba de llegar el quetzal y te vas caminando, ¿no? Entonces, él me decía, le quitan la emoción de ir al bosque, en silencio, y escucha, el quetzal está por allá, ¿no? Y entonces, justo eso, muchas de las fotografías de naturaleza, pues, están al alcance de muy pocas personas y que además hay un montón de trucos que lo hacen algo bien ilusorio, ¿no? O sea, no es como que vayas al bosque y te encuentres al quetzal ahí nada más, ¿no? O que puedas tomarle fotografías a los murciélagos así volando, alimentándose de una mate, no es tan sencillo. Y justo sobre la naturaleza y las utopías, yo me hacía algunas preguntas, ¿no? Porque me preguntaba sobre imaginar estos mundos ideales, porque a veces eso es la fotografía de naturaleza, ¿no? Es como un cuento hermoso en el que ves a los animales y a las plantas esplendorosas con sus colores bien brillantes. Imaginar estos mundos en realidad motiva comportamientos a favor del ambiente, ¿no? O sea, pensar en una utopía que incluya la naturaleza va a hacer que lleguemos a ella o que seamos mejores personas. Y mi respuesta es no. No lo hace, ¿no? Porque aunque estemos maravillados con estas fotografías impresionantes, pues vamos a Acapulco y dejamos la basura de nuestras papitas en la playa, ¿no? Y entonces por eso ya no llegan las orcas, ¿no? Y por eso las orcas disfrutaron de las playas sin humanos. Entonces justo hay un montón de preguntas que a mí me surgieron sobre este tema, y otra es sobre si las personas que trabajan en conservación y todas estas agendas verdes en realidad son una utopía.
Y yo creo que sí, ¿no? Pero que estamos muy lejos de alcanzarlas. Nos encantaría que nuestra ciudad fuera aún más verde de lo que es, y eso que Cuernavaca tiene un montón de árboles, ¿no? Pero es una utopía pensar que podemos tener un balance hasta ahora se han hecho las cosas, el desarrollo urbano, ¿no? La toma de decisiones, que ahí podemos aventarnos otra charla completa sobre cómo se deciden las cosas para construir las ciudades. Pues creo que estamos muy lejos de poder alcanzar esa utopía que ponga en el centro la conservación de la naturaleza. Y justo esa era otra de las cosas que pensaba, pues la naturaleza en las utopías modernas es el centro de la utopía, ¿no? Perdón, ahí me confundí, pero sí, la naturaleza es el centro de las utopías modernas, pero eso ha provocado esta desigualdad de la que hablabas, ¿no? Que entonces empieza a estratificar y que entonces acceden solamente unos pocos a ella, porque por esta gran diversidad de pensamientos, de historias de vida, de formas humanas, pues es como hasta algo natural, entre comillas, el hecho de que se formen ciertas jerarquías. Pero el punto es cómo llevamos a que todas las personas en su lugar, en esta jerarquía, no sé si hay alguna mejor palabra, de jerarquía, pero que accedamos a este mundo verdaderamente feliz, no como el mundo feliz. Sí, bueno, creo que ninguna utopía incluye o debería de incluir al capitalismo, porque pues, ahí está justo el origen de todas estas desigualdades y jerarquías y contaminaciones y todo esto. Pero, pues bueno, también como decía Galeano, pues aunque estemos lejos de la utopía, pues para eso sirve la utopía, ¿no? Para caminar, para ir construyendo, para tener hacia dónde dar pasos y pues con cada paso justo replantearnos con quién estamos trabajando, a quién estamos dejando afuera, a quién beneficia, a quién no. Y bueno, aunque no se va a poder tener todas las respuestas en un paso, ir de a poquito. Y ahorita que mencionabas del equipo carísimo de la fotografía de la naturaleza o de la fotografía en general, y lo que es también de que siempre lo vemos todo como en un futuro y nos gusta estar hablando, no, es que para el 2000 no sé qué, vamos a estar en un cohete y vamos a traer el Google Lens y vamos a tener nuestro traje y vamos a hacer como un montón de cosas. Y pues viéndolo más bien dónde estamos ahorita, las cosas que ya están sucediendo, ¿no? Por ejemplo, este libro de aquí que acaba de salir en español y se llama Una exploración de la medicina y del nuevo ser humano. Se llama, La armonía de las células, una exploración de la medicina y del nuevo ser humano. El autor, Siddhartha Mukherjee, que es un médico, cancerólogo, oncólogo, justamente habla de muchos avances que se han hecho, de muchas pacientes, de muchas personas que caminan ya entre nosotros, que han tenido modificaciones a nivel celular de su cuerpo, o sea que su modificación no es un casco super acá o que van a tener un chip implantado que los vamos a ver así ya como con un exoesqueleto. Digo, hay compañías que lo están intentando, ¿no? Pero, dice, los avances que ya estamos teniendo son de personas que se ven como cualquier persona en la calle y no los puedes distinguir. Y sin embargo lograron curarse un cáncer hasta el momento incurable porque quitaron células de su sangre, las editaron genéticamente, se las regresaron otra vez de nuevo a la médula y lograron atacar a un cáncer de sangre, a una leucemia súper agresiva de la que ya habían casi pues dado el peor diagnóstico a la paciente, ¿no? Que va a ser una niña de 7 años y ella ahora ya tiene como 30 y no sé cuántos. Y bueno, hay muchos ejemplos así y que pues, bueno, justamente vamos avanzando, ahí se va haciendo pues desde la promesa del proyecto del genoma humano, sino ya vamos a conocer todos los genes que conforman nuestro genoma, nuestro ADN, se acabaron las enfermedades, ¿no? Entonces, obviamente eso no va a suceder, pero estamos dando pasitos. Sin embargo, ahora en febrero de este año fue la tercera o cuarta cumbre sobre la edición genética en humanos, y entonces Jennifer Doudna, ganadora del premio Nobel por el descubrimiento de este sistema CRISPR, en el que pues son un sistema de editado genético muy barato, muy eficiente, muy veloz. Decía, bueno, sí, estamos trabajando con humanos, sí,
Lo estamos haciendo con todos los permisos, tuvimos 1000 reuniones del comité de ética, a todos los involucrados se les explicó a fondo de qué se iba a tratar esto. En cada momento les seguimos preguntando si querían seguir siendo parte de este proyecto. Todo lo hicieron así, conforme uno esperaría que se deberían hacer las cosas. Y le curamos la malaria falciforme a hasta ahorita va una mujer afroamericana que lleva pues ya casi un año sin síntoma alguno de la enfermedad y sin efectos secundarios. Y se fue buenísimo, lo logramos y ya está, y pueden ir a platicar con ella y todo. Pero nos gastamos $2 millones en curar a esta persona. Y entonces de nuevo dice, bueno, pues a mí todavía no me alcanza para ese tipo de recursos. Dice, entonces, o sea, aunque vamos a seguir investigando esto, pues esto no es la respuesta. O sea, no pongamos la esperanza o no pongamos nuestros pasos hacia editar humanos genéticamente, porque pues tal vez todavía la tecnología nos falta mucho, o nos falta explorar un montón de otras cosas, nos falta ver tal vez algunas partes éticas. Dice, pero sí podemos modificar bacterias, que es mucho más sencillo, no tiene un orden de jerarquía, ni sentimientos, ni mayor causa ética que se les moleste. En el momento en que el bicho no se comporte como queremos, pues lo matamos y no pasa nada. Dice, pero modificando bacterias, modificando el microbioma de algunas plantas, de las vacas, ¿no? Por ejemplo, el ganado vacuno de reses y de toda la comida que comemos, pues genera un montón de gases de efecto invernadero, ¿no? Y Lulu nos puede contar sobre este gran problema y cómo influye en el calentamiento global, pero pues si modificas tantito algunas de sus bacterias en un sistema de nuevo muy eficaz, muy barato, reducen 1/3 las emisiones de metano. Y pues solo es darles una pastillita y que se lo coman y ya está. Más o menos sencillo, se puede aplicar, no cuesta $2 millones por vaca y hay un avance. Y de nuevo tomando en cuenta, pues no ponernos a los humanos tan en el centro, aunque bueno, sí para nuestro ganado, pero decir, bueno, vamos a que, pues no, ya producimos muchísima más comida de la que podemos consumir. Si además rociamos con algunas bacterias nuestros cultivos, ya no se echan a perder, duran más en el anaquel, se pueden transportar a distancias mayores y esa comida sí puede llegar a quien le hace falta, no porque no exista la comida, sino porque se queda en el camino. Entonces, bueno, son otro tipo de utopías, son otro tipo de pensar, y de nuevo no viendo hacia el futuro de Elon Musk con cohetes y fuera en otra galaxia y otras cosas, sino qué podemos hacer desde los habitantes más pequeños de esta tierra, como bacterias y virus y otras cosas. Bueno, pues justo que creo que todo esto está hilvanado a cómo avanza la ciencia, ¿no? Y también las mismas cuestiones éticas que nos llevan a hacer este tipo de cosas, ¿no? Actualmente, tú lo vas a saber mejor, tengo una amiga que le hicieron un examen de recesividad porque presentó un cáncer de colon y le dijeron prácticamente que estaba condenada, ¿no? Que tenía muy altos índices o probabilidades de volver a presentar otros tipos de cáncer, ¿no? Y casi como perdón, me recordé algo, pero casi como si fuera una manda en este diagnóstico de qué genes se podían expresar o no, pues el segundo tipo de cáncer era cáncer uterino y fue el que ella expresó después, ¿no? Y entonces justo ella dice, le expresa al doctor que ella tiene deseos de ser madre, ¿no? Y que entonces pues qué podía hacer en ese sentido, y el doctor le da 2 opciones que se parecen un poco a lo que mencionabas, ¿no? Una muy cara, en donde por ingeniería genética iban a seleccionar genes para hacer una fecundación in vitro y que se incrementaran las posibilidades de que su bebé no heredara este problema. Porque además, en cuanto se dieron cuenta que era un problema genético, le dijeron a toda su familia que se revisara y efectivamente su hermano ya tenía cáncer de colon en un grado muy básico, bueno, muy poco avanzado, y otro de sus primos también. Entonces,
le dieron esa opción, pero obviamente se salía de su presupuesto. O la otra es que si aún así se aferraba a su deseo de hacer madre, es que el bebé tuviera seguimiento desde muy temprana edad y casi que cada 6 meses estuviera revisándose, pero eso también es caro, ¿no? Entonces, esto también me puso a pensar en otros referentes, ¿no? Sobre cómo justo la salud también se vuelve parte de alcanzar esta utopía, ¿no? Pero la salud para todos, una salud plural. Y en este sentido pensé en otros dos ejemplos, ¿no? Que también son películas muy bonitas. La primera es, bueno, La Isla ya se las conté, y la otra es La Fuente de la Vida, no sé si la vieron, de Darren Aronofsky. Esta película sucede como en 3 momentos en el tiempo, y es un conquistador que está buscando la fuente de la vida para llevársela a su reina, y entonces que su reina viva más tiempo porque se sentían muy felices de que ella les gobernara. Y después, como en una época más actual, en los 2000, es un neurocientífico que está buscando la cura contra un tumor cerebral que tiene su amada, ¿no? Y está obsesionado con esta idea. Y en otro espacio, en los 3 es el mismo personaje con diferentes nombres. De hecho, algunas personas, y yo también lo pensé en su momento, era como si él fuera un viajero en el tiempo. Pero en otro momento es como en su mente, y hay un árbol y él viaja, es un astronauta, perdón, y después este astronauta es un monje budista que llega a un árbol. Y justo como las 3 historias se enganchan en este como buscar la salud de la persona amada para que nos dure para siempre, ¿no? Y yo creo que es otro tipo de utopía, o más bien la utopía que muchas personas aspiramos a llegar. Anoche platicaba, ¿no?, que cuando la humanidad era mucho más reciente en términos evolutivos, jamás se hubiera imaginado que viviéramos más de 30 años. Y que entonces ahora alcanzamos esa utopía, que está relacionado a lo que nos platicábamos también, ¿no? Que vamos avanzando y que las utopías se van transformando. Entonces esta película, el hilo es justo pensar en buscar cómo asegurar la vida eterna, pero de la persona amada, ¿no? Cómo podemos asegurar que esa persona pues nos dure para siempre. Y al final es una onda como muy filosófica, porque llegan a un árbol que también está agonizando, y este árbol representa a Xibalba, ¿no? Y entonces Xibalba explican ahí de una manera muy poética cómo la misma muerte es el origen de la vida, ¿no? Y que aceptarla pues también es como abrazar nuestra propia existencia. Entonces justo pensaba ahorita en lo que decías, ¿no?, de cómo la ciencia nos acerca o nos da opciones que a veces tienen que ser descartadas porque no son accesibles. Digo, actualmente no podemos decir que tenemos acceso todas las personas a un sistema de salud público digno, pero que además también está relacionado a, una vez más, ¿no?, poner en el centro a la naturaleza. Y a mí me da mucho gusto que, por ejemplo, ahora la ONU en el 2015 tomó los objetivos para el desarrollo sustentable, en los que ya todos prácticamente tienen una cuestión de naturaleza, aunque es de género, tiene que ver con la naturaleza y el cambio climático, que por ejemplo ahí hay un libro muy bonito que es sobre género y cambio climático. Entonces, pues hay un montón de cuestiones ahí que creo que nos acercamos un poco a esa utopía de poner a la naturaleza en el centro y de conocer las repercusiones que tiene en todos, a la humanidad en todos sus niveles, pero que pues por este sistema, ¿no?, que al final siempre tiene a personas oprimidas, pues es bien complicado, ¿no? Y por eso pensamos en las utopías individuales, porque híjole, ¿no?, ¿cómo podemos alcanzar una utopía que además cubra la diversidad? Gracias, Keremy. Bueno, sí, justo hablando de la vida y la muerte y México, en este país, otro de los libros que les vengo a contar es del siglo XXI, que se llama ADN, protagonista inesperado, promesas y realidades en la investigación genética ante nuestra crisis forense, coordinado por
Ivette García Deister, que bueno, justo, ¿no? Los restos sin identificar en las morgues. Pues desde el sexenio de Calderón el gobierno saca esta promesa utópica de decir, no, vamos a crear un centro forense genético y se acaba el problema, ¿no? O sea, si tenemos la tecnología de un banco de datos genético y quien lo pueda procesar, ya resolvemos esta cosa. Y pues el libro en menos de 200 páginas explica muy bien que no es para nada sencillo, ¿no? O sea, que esta promesa utópica es más mediática que otra cosa, porque pues el ADN por sí mismo no le puede dar identidad a nadie, por un lado, ¿no? O sea, que se encuentre un ADN, no, ya inmediatamente es un match en este imaginario que tenemos de CSI, que bueno, uno pues ve estas series de detectives y dice, bueno, pues seguro la tele no es como en la realidad, pero pues se ha de parecer bastante, ¿no? O sea, tiene sentido, el ADN es único y si hace match, pues es esta persona. Pero tienes que ver todo el contexto, ¿no? Cómo se tomó la muestra, en qué espacio, quién la tomó, quiénes de los familiares dieron la muestra, ¿no? Narra que si no es porque fuera una tragedia horrible, uno se reiría durísimo. Cuando fue la explosión esta del huachicoleo al inicios del sexenio, llegan los peritos del estado de Hidalgo a tomar muestras para reconocer a los restos y le toman muestras a los cónyuges, no a la familia directa. Es como, o sea, no necesito ser un experto en genómica como para saber que la muestra de la esposa no te va a decir si están emparentados, ¿no? Es decir, o sea, bueno, sí, pues claramente la oficina de genética no es lo único necesario, ¿no? Porque tiene que haber todo un proceso y tiene que involucrarse también a las familias. Ya empieza a ser tan normalizados. Estuvo aquí en Morelos hace como 2 años la noticia que un adolescente estaba desaparecido, como a los 5 días le entregan un cuerpo a la familia, que está pues en estado de shock obviamente. Dicen, bueno, sí, pues ya es mi hijo, se lo llevan, empiezan a hacer el entierro y el chavo llega a su casa. Entonces imagínense a la pobre mamá viendo al hijo que está enterrando entrar. Es como, pues a ver, o sea, ¿qué hicieron? O sea, nada más agarraron así, ¿cuántos faltan? Uno, a ver, echamos uno. No, o sea, son personas, tiene que haber, o sea, cuando se hace una identificación, la familia tiene que estar involucrada, les tienen que explicar todo, el proceso de digna restitución, la familia tiene que dar el visto bueno de que un resto realmente pertenece a esa persona que están buscando. Y pues justamente deben definir, bueno, qué define un cuerpo, qué define un resto, qué define una persona, qué es lo que necesitas encontrar para decir que realmente es la persona a la que estabas buscando. Y un montón de otras preguntas más. Y bueno, este libro además lo leímos en un círculo de lectura que tenemos ahí en el CCG, que se llama Lebra Rezagada. Y una compañera nos dice, bueno, me gustó, ya estoy muchísimo más informada, creo que es un libro muy útil porque pues lo pueden, o sea, de este tamaño pues lo pueden leer tomadores de decisiones, periodistas, la gente que está en los medios y hacer una labor mucho más profesional. Dice, pero aunque suceda todo lo que dice en el libro, pues tampoco resuelve nada. O sea, yo no, en la utopía yo no tendría por qué estar leyendo este libro, ni nadie en el mundo, ¿no? Porque pues no habría personas asesinadas, no habría restos que identificar, y no habría corrupción, y no habría un montón de cosas. Entonces también que usen la ciencia, o que queramos usar la ciencia como, no, mira, ya creamos esta tecnología, resolvió todo. Es decir, no, o sea, ¿quién la va a usar? ¿En qué contexto? ¿Quién lo va a validar? ¿Cómo va a beneficiar a la sociedad? ¿Quién le puede reclamar? ¿Cuáles son los límites? O sea, no hay, pues eso, no hay ninguna ciencia que por sí solita ya nos lleve a la utopía, porque pues siempre hay quien la usa, quién es el dueño, quién se beneficia, quién la maneja, quién tiene estos puestos. Entonces, de nuevo, pues eso, las utopías individuales o las utopías que solo van hacia un sentido, entonces estar muy atentos de cuál es la parte que oscurece, cuál es la parte que nos dejan sin decidir o sin cuestionar, y cómo podemos salir de ahí, cómo podemos cuestionarlas, cómo podemos hacer que funcionen realmente para todas y todos y todes. Algo más, Karim. No sé, son 2:52, podemos pasar a preguntas con la audiencia. Preguntas, ¿no? Recomendaciones. Yo tengo una. Me siento un poquito incómodo, un poco por el tono que toman ustedes. Yo
a reserva de parecer agresivo y no quisiera hacerlo y hay niños y cosas así. Creo que se dejan llevar mucho por las tonterías y estupideces de los políticos y las usan en contra de las utopías y de la ciencia. Muchos de los ejemplos que dan y situaciones que dan al final, para mí, no me dicen que la ciencia es mala. Lo que me dicen es que ustedes de alguna manera contaminan la noción de ciencia al basarla en ejemplos de gente ignorante, de gente estúpida y de gente que solo quiere poder. Perdón, es lo que me queda. Gracias. Perdón si se entendió así, ¿no? Digo, Karim y yo nos dedicamos a la ciencia, nos encanta, nos impresiona muchísimo, es una gran fuente de gusto y de asombro. Se están haciendo avances importantísimos. Solo creemos que es un llamado, contrario a lo que dijo el investigador emérito Antonio Lascano, de que por una ciencia sin adjetivos, yo creo que no hay que buscar eso, sino pues aceptar que hay ciencia que nos hace feliz, hay ciencia que nos sorprende, hay ciencia que avanza muchísimo, hay ciencia que tiene unas aplicaciones maravillosas y hay ciencia que se utiliza tal vez no de la manera en que fue esperada o desarrollada para utilizarse. Hay ciencia que se utiliza solamente para la industria privada y bueno, puede que esté bien, cada quien obtendrá sus ganancias. Es decir, pues la ciencia no es neutra por sí sola. Y esto solo es un llamado a decir, bueno, sí, la ciencia sí es maravillosa, nos gusta, nos encanta, pero tenemos que estar acostumbrados también a cuestionarla y a ver todas estas cosas. Y sí, bueno, la utopía, exacto, con cada avance científico pues vamos dando un pasito más. Solo es saber a quién está beneficiando y a quién tal vez no. No sé si quieras completar con algo, Karim. Gracias. Algo que caracteriza, una de las características de las utopías es que para ser posibles en los libros deben ser sociedades aisladas, incluso geográficamente aisladas, como pasa con Tomás Moro, ¿no? Entonces, esa característica, la intención precisamente es crear sociedades homogéneas, que es algo que aquí ya mencionaba. Y que creo que justamente dos de las utopías urgentes que vemos, que necesitamos, es en torno al medio ambiente y en torno al cuidado de la salud, ¿no? Yo me pregunto si no será más bien necesario pensar en utopías que signifiquen algo a las personas, o sea, ¿cómo podemos nosotros involucrarnos en esas utopías? Ayer lo platicábamos un poco con la charla de Nancy Jiménez y de Abril Ruiz, de cómo uno piensa en conservar animales en peligro de extinción y piensa en el elefante que está en otro continente, pero ¿qué hay del tlacuache, que es un animalito que encontramos aquí en Morelos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto más bien pensar en utopías que nos representen a nosotros como comunidad, que quizás ahí va esta cuestión como de pensar en comunidades no aisladas, pero sí que tenemos intereses en común y que tenemos urgencias y necesidades en común, ¿no? En cuanto al medio ambiente, una Cuernavaca que tenga una mejor distribución del agua, por ejemplo, ¿no? O incluso en torno al cuidado de la salud, ¿ok? Hablamos de cómo disminuimos las emisiones del metano con esta pastillita que se les puede dar a las vacas, pero bueno, cómo eso se está aquí también aplicando, no sé, ¿no? En cuanto a la quema de caña, que de pronto esta es temporada de Disney, o sea, ¿cómo podemos quizá pensar en eso, ¿no? Que a lo mejor que sean utopías que nos representen y que quizás por ahí sea el camino que nos lleve a poder unir nuestros intereses y nuestras necesidades. No sé, piénsenlo. Gracias. Pues justo te adelantaste a mi discusión de la tesis. Es bien interesante lo que mencionas, porque para hacer que lleguemos a esta utopía, ¿no? Donde la conservación de la naturaleza, de nuestras barrancas
todo funcione y que por lo tanto tengamos salud. Desde los 70s tenemos un problema quienes hacemos educación ambiental, porque hemos hecho estrategias que no han funcionado, ¿no? Y que al contrario nos alejan. Desde los 70 se consuma la educación ambiental como la propuesta para llegar a esta utopía, ¿no? Sin embargo, lo que vemos es que se convirtió en una distopía, porque a partir de que los activistas en los años 70 pusieron el dedo en la crisis ambiental, el capitalismo también la volteó a ver. Y entonces eso provocó una crisis climática todavía aún más acentuada. Y lo que mencionas también es que estas utopías que usamos como referencia precisamente hablan de comunidades que están aisladas y de humanos que no sienten, que están deshumanizados, ¿no? Que solamente sienten felicidad, pero que todas las otras emociones están apagadas. Y lo que nos hemos dado cuenta es que para hacer una estrategia de conservación, educación ambiental mucho más efectiva, la cuestión emocional en nuestra cognición es fundamental. Porque precisamente los ejemplos que podemos encontrar en la literatura de proyectos de educación ambiental o de conservación que han sido súper exitosos involucran al ambiente local y a la comunidad que se preocupa por sus recursos naturales. Un ejemplo que se me viene a la mente, ahorita no recuerdo a las autoras porque fueron mujeres, en Colombia estaban intentando convencer a una comunidad de limpiar una barranca y la gente no lo hacía, ¿no? Porque no les importaba a pesar de que olía mal. No era Cuernavaca, era Colombia. Y entonces hay un caso de un niño que tiene una infección estomacal muy severa y entonces las mamás le hablan a los investigadores y le dicen, oye, a las investigadoras, algo está pasando. Y entonces cuando ya fue en su núcleo familiar cercano un humano que le preocupaba a estas personas, dijeron, entonces hay que limpiar la barranca. Pero no fue por la barranca, fue porque al núcleo social cercano estaba afectado. Porque, pues, qué más bonito que el ajolote sea el salvador de los anfibios en el resto del planeta. Pero bueno, para esto obviamente tenemos que seguir teniendo ajolotes y tenemos que conservar el estado de los ajolotes y su medio ambiente y a las comunidades y a las monjitas que cuidan ajolotes en Pátzcuaro y a todos estos grupos que se han dedicado a mantenerlos y a conservarlos, estudiarlos y todo esto. Pero pues justo desde México para el mundo. Gracias. Vamos con una última pregunta por aquí. Hola. Iba un poco relacionada con lo que mencionaba sobre qué podríamos hacer con las utopías más cercanas, ¿no? Más personales, quizás, porque creo que muchos de los ejemplos me parecieron más como si a lo distópico. No sé si puede haber ahí alguna... Bueno, se supone que es totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, sí, como ver la utopía más acá, ¿no? Hacia un ambiente más cerrado, quizás, no sé, en mi colonia, en mi ciudad, y no tanto hacia la tecnología y el futuro, ¿no? Las sociedades futuras. Gracias, sí. A ver, déjame pensar en un buen ejemplo. De nuevo, claramente creo que las respuestas de las acciones locales son muy importantes y muchísimo más efectivas que una sola solución a nivel global, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, con nuestros compañeros del Instituto de Energías Renovables, que nos decían de alguien por ahí, que decían, bueno, el problema energético en México, y decir, bueno, pues es que ya están estas nuevas grandes plantas y esta planta eólica o esta presa o esta no sé qué, va a dar energía a la mitad del país. Dicen, bueno, es que, o sea, igual y sí, pero empezar es carísimo porque produces energía en un lugar y luego la tienes que mandar a muchísimos otros lugares pequeños y en cada lugar se va perdiendo un poquito, ¿no? Pero necesitamos justo acciones locales y de diversidad. Dicen, para las pequeñas comunidades, el mayor gasto de energía no es tal cual eléctrico, sino calórico. O sea, necesitan hornos de leña más eficientes, que puedan calentar las casas en invierno y que puedan hacer su comida, ¿no? Y las respuestas a eso también han sido locales. Y decir, bueno, pues igual no necesitamos una planta eólica de energía solar de no sé cuántas hectáreas, necesitamos
2-3 turbinas que nosotros diseñamos, que nosotros mantenemos. Hay una comunidad también dentro de Iztapalapa que está pues saliéndose un poco de la red de SFE y están haciendo su propia energía también local, y ellos deciden mediante qué cosas y cómo darle mantenimiento y cómo sacarlo adelante. Hay un filósofo de la tecnología que se llama Jung Hui, que además dice, es que pues así como cualquier biólogo les dirá, la biodiversidad es lo mejor que nos puede pasar porque nos mantiene sanos y pues es bonito ver muchísimos árboles, muchísimos pájaros y muchísimas cosas diferentes. También necesitamos una diversidad tecnológica, y entonces que cada comunidad llegue a su solución tecnológica pues es mucho más importante y valioso y útil a que el gobierno diga, pues bueno, ahora Tamaulipas se va a encargar de hacer toda la energía del país y de ahí distribuyen. Pues no tiene tanto sentido, ¿no? Y pues, igual la gente de Tamaulipas no quiere dedicarse a eso, y igual tienen otras visiones. Entonces, bueno, creo que se me fue un poco a la tecnología, pero, bueno, bastante. Pero estas respuestas justo comunitarias, locales, resultan ser mucho más efectivas, que realmente benefician de la manera en que es necesario para cada comunidad, ¿no? También de repente así como, pues ya te trajimos, no sé, 1000 captadores de agua de lluvia. Y bueno, sí, pero es que esto es Tabasco, o sea, por lluvia no nos vamos a preocupar mucho, ¿no? O igual calentadores solares, bueno, sí, pues si está nublado 3/4 partes del año, tal vez no era lo que más me beneficiaba. Si dejas que cada comunidad tenga las herramientas, los insumos, la educación suficiente para que desarrolle sus propias respuestas, pues va a llegar a soluciones mucho más útiles y necesarias. Bueno, ahora me toca portar bien para la diversidad y todo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo vas a hacer? Solo muy rápido. Creo que Agustín acaba de hablar de la utopía de las políticas públicas, ¿no? En un mundo ideal así deberían ser, donde la población se sume a hacer la solución, ¿no? Pero es un poco complicado en tanto tenemos que hacerlo de manera celular, ¿no? O sea, no solamente pensar, por ejemplo, en Cuernavaca, sino en pensar en las problemáticas que hay en La Varona, en las problemáticas que hay en Chamilpa, y cómo esa gente se puede sumar para darle solución, y que además el hecho de que la participación comunitaria se incentive, hace que tengan más apropiación por el lugar en el que viven. Entonces eso creo que nos acerca más a esas utopías que son verdaderamente mucho más fáciles de alcanzar y que son más inmediatas. Muchas gracias. Les agradecemos, Agustín, Karime, ya tenemos la siguiente charla encima, y les vamos a dar un selfie por parte de Tenemos los